Mi nombre es Andrés, o al menos ese es el nombre que usaré aquí. Lo hago porque, aunque han pasado años desde que ocurrió, todavía siento que hay ojos vigilándome, sombras que me siguen, pero hay algo que no puedo callar más, algo que he guardado por demasiado tiempo y que hoy, por primera vez, voy a contar. En 1993, Pablo Escobar murió, o al menos, eso es lo que todos creen. Fue noticia mundial. El narcotraficante más poderoso de la historia cayó abatido en un tejado de Medellín, cercado por las fuerzas del gobierno colombiano y la DEA. El fin de una era sangrienta, celebraron algunos. Pero yo, que estuve allí, vi cosas que nadie más vio. Y lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber sobre su muerte. ¿Sabías que el cuerpo que mostraron en las noticias podría no haber sido el de Pablo? ¿O que hubo movimientos extraños alrededor de esa casa días antes del operativo? Yo estaba allí, y puedo decirte que esa escena estaba demasiado perfecta, demasiado limpia, como si alguien la hubiera preparado. Había cosas que no tenían sentido, detalles que todavía me persiguen en las noches. En esta historia, te llevaré a través de los días finales de Escobar, desde la caída del cartel de Medellín hasta los secretos más oscuros que nadie se atreve a contar. ¿Fue traicionado por sus propios hombres? ¿Simuló su muerte para desaparecer? ¿O hubo algo aún más perturbador? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es una advertencia. En los últimos meses antes de la supuesta muerte de Pablo, el ambiente dentro del cartel era diferente. La tensión se podía sentir en el aire, como si estuviéramos en una tormenta a punto de estallar. Todo había cambiado. Los días de mansiones lujosas, fiestas interminables y el control absoluto de Medellín quedaban atrás. Lo que antes era un imperio, ahora parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Pablo estaba acorralado. Por un lado, tenía a los Pepes, ese grupo despiadado que no se detenía ante nada para destruirlo. Por otro, las fuerzas policiales, cada vez más respaldadas por tecnología y recursos de la DEA. Y luego estaba el peligro más grande de todos, las traiciones internas. La paranoia lo consumía, y con razón. Sabíamos que había soplones entre nosotros, gente que prefería vender información a cambio de salvar su propia vida. Yo era parte de uno de sus círculos más cercanos, aunque no lo suficiente como para que confiara en mí completamente. Pablo ya no confiaba en nadie. Durante las reuniones, lo notabas. Miraba a cada uno como si estuviera tratando de leer nuestras mentes, de adivinar quién sería el siguiente en traicionarlo. Su voz, que antes era dominante y segura, ahora era más baja, más calculadora. Parecía que siempre estaba esperando el golpe final. La presión se hacía evidente en cada movimiento. Cada semana cambiábamos de escondite. De mansiones llenas de lujos habíamos pasado a casas modestas en barrios comunes, y luego a lugares aún más pequeños, casi como chozas. Una vez, nos escondimos en una cabaña tan deteriorada que ni siquiera tenía electricidad. Pero a pesar de todo, había algo en Pablo que seguía imponente. Era como si, incluso en su peor momento, se negara a aceptar que su reinado había terminado. Una noche, durante una de nuestras últimas reuniones, Pablo nos miró a todos y dijo algo que nunca olvidaré. La muerte no me va a alcanzar. Yo decidiré cuándo será mi fin. En ese momento, no le di mayor importancia. Pensé que era una de sus frases típicas, esas que decía para mantenernos motivados o para convencerse a sí mismo de que todavía tenía el control. Pero ahora, mirando hacia atrás, siento que esas palabras tenían un significado más profundo, como si ya hubiera planeado lo que vendría después. El 2 de diciembre de 1993 es un día grabado en la memoria de todos los que alguna vez estuvimos cerca de Pablo Escobar. Según la versión oficial, ese fue el día en que cayó el hombre más buscado del mundo. Pero para mí, ese día fue diferente. Lo que vi, lo que sentí, no encaja con lo que contaron en las noticias. Algo no estaba bien. La operación fue rápida, al menos eso dijeron. Pablo estaba escondido en una casa en el barrio Los Olivos,
rodeado de su equipo más cercano. La policía, con apoyo de la DEA, lo rastreó hasta allí. Cuando lo encontraron, hubo un intercambio de disparos. Y finalmente, Pablo cayó muerto sobre el tejado mientras intentaba escapar. Esa es la historia que conocemos. Pero yo te digo que no fue tan simple. Primero, esa casa. Había algo extraño en ella. No era el tipo de lugar donde Pablo habría permanecido mucho tiempo. Él siempre elegía sitios con varias rutas de escape, lugares con túneles o pasadizos secretos. Pero esa casa era diferente. Parecía preparada, como si alguien la hubiera elegido para un propósito específico. Los muebles estaban demasiado organizados, casi como si nadie hubiera vivido allí realmente. Había una limpieza que no encajaba con el caos de los días finales de Escobar. Cuando vi las fotos del cuerpo en el tejado, un escalofrío recorrió mi espalda. El rostro de Pablo tenía una expresión que no cuadraba con la imagen de un hombre abatido tras un tiroteo. Era demasiado tranquilo, casi en paz. Y luego estaban los detalles. ¿Por qué su cuerpo estaba en una posición tan perfecta, como si alguien lo hubiera colocado para la foto? ¿Por qué no había más signos de resistencia en la escena? Lo más inquietante fue lo que ocurrió después del operativo. En los días siguientes, hubo un silencio extraño entre los que quedábamos del cartel. Nadie hablaba abiertamente de lo que había pasado. Algunos decían que Pablo había escapado, que todo era un montaje para hacerlo desaparecer. Otros afirmaban que los Pepes o incluso el gobierno habían arreglado todo para reclamar la victoria. Pero había algo que todos sabíamos, aunque nadie se atrevía a decir en voz alta. La muerte de Pablo no era lo que parecía. Hubo rumores de movimientos extraños en algunas de sus propiedades después de ese día. Documentos importantes desaparecieron y ciertas cuentas bancarias se vaciaron. Pero nadie se atrevía a investigar demasiado. Era como si una sombra más grande estuviera controlándolo todo, como si la historia ya estuviera escrita y solo quedara seguir el guión. Después de ese fatídico 2 de diciembre, la narrativa oficial fue clara. Pablo Escobar estaba muerto, abatido en un tejado. Su cuerpo había sido identificado, fotografiado y exhibido como el trofeo final de una guerra que había costado miles de vidas. Pero para quienes estuvimos cerca de él, las dudas comenzaron a surgir casi de inmediato. Recuerdo que esa misma noche hubo una reunión improvisada entre algunos de los hombres que todavía quedaban leales al cartel. Nadie decía nada directamente, pero todos compartíamos una sensación extraña, como si supiéramos que había algo que no encajaba. Uno de ellos, al que solo llamaré el Flaco, dijo algo que me dejó helado. ¿Y si Pablo no está muerto? ¿Y si todo esto es parte de su plan? En los días posteriores, empezaron a circular rumores. Alguien aseguró haber visto a un hombre con características similares a las de Escobar en una finca fuera de Medellín. Otros decían que un helicóptero había aterrizado cerca de su última ubicación antes del operativo y que alguien había sido evacuado en secreto. No teníamos pruebas, pero los detalles eran demasiados como para ignorarlos. Lo que más alimentó mi paranoia fueron los movimientos en sus propiedades. Documentos importantes, registros bancarios y objetos personales comenzaron a desaparecer, como si alguien estuviera limpiando cualquier rastro de su existencia. Uno de los conductores del cartel, un hombre que había trabajado directamente para Pablo durante años, me confesó algo una noche. Andrés, los camiones están llevando cosas fuera de la ciudad, pero no me preguntes a dónde. Lo más inquietante llegó semanas después, cuando una vieja conocida de Pablo, una mujer que había sido su amante, desapareció sin dejar rastro. Antes de eso, me habían dicho que había recibido una llamada de alguien que aseguraba ser él. Ella estaba convencida de que Pablo seguía vivo y había organizado un encuentro. Nadie volvió a verla. Todo esto me llevó a preguntarme, ¿y si Pablo realmente logró escapar? ¿Y si todo lo que vimos aquel 2 de diciembre fue un montaje para permitirle desaparecer? Algunos decían que podría haberse escondido en la selva, donde tenía propiedades remotas.
Otros especulaban que había negociado con el gobierno para ser trasladado a otro país a cambio de información. Y los más osados creían que había llegado a un acuerdo con los Pepes y con la DEA, simulando su muerte para empezar una nueva vida lejos de Colombia. La idea de que Pablo Escobar pudiera estar vivo no solo era aterradora, sino también peligrosa. Si era verdad, significaba que todavía tenía poder, que aún podía mover los hilos desde las sombras. Y para alguien como yo, que había visto de cerca lo que era capaz de hacer, esa posibilidad era el peor de los miedos. Habían pasado meses desde la supuesta muerte de Pablo, y para entonces yo ya había dejado atrás casi todo lo relacionado con el cartel. Quería desaparecer, como si nunca hubiera estado involucrado, pero una llamada lo cambió todo. Era el Flaco, el mismo que había insinuado que Pablo podría estar vivo. Su voz estaba temblorosa, casi susurrando. Me dijo: Andrés, tienes que venir. Hay alguien que quiere verte. Al principio pensé que era una trampa, algún intento desesperado de las autoridades para atraparme. Pero la curiosidad y el miedo me dominaron. Esa misma noche me dirigí al lugar que me indicó, una finca en las afueras, en medio de la nada. Al llegar, sentí que algo no estaba bien. La casa estaba oscura, excepto por una tenue luz en una de las habitaciones. Afuera, había hombres armados, pero no eran los mismos rostros de antes. Había algo extraño en ellos. Sus miradas eran vacías, como si no estuvieran del todo presentes. Entré a la casa, y allí estaba él. Pablo. Vivo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero era real. Su figura imponente seguía intacta, aunque su rostro aún mostraba el desgaste de los últimos años. Estaba más delgado y sus ojos tenían un brillo diferente, algo que no puedo describir con palabras. Sabía que tarde o temprano terminarías aquí, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Su voz era calmada, como si todo estuviera bajo control. Lo primero que me explicó fue cómo había fingido su muerte. Según Pablo, todo había sido parte de un acuerdo entre él, ciertos miembros del gobierno y los Pepes. Necesitaban que el mundo creyera que estaba muerto para terminar con la presión internacional y cerrar el capítulo de su persecución. La escena del tejado había sido montada con un doble, un hombre que había sido sometido a cirugías para parecerse a él. Le pagué bien antes de que lo hicieran desaparecer, dijo sin ningún rastro de remordimiento. Pero lo más perturbador no fue cómo fingió su muerte, sino lo que vi y escuché después. Mientras hablábamos, noté que había un extraño símbolo en la pared detrás de él, algo que parecía un círculo con líneas y figuras que no reconocí. Cuando le pregunté qué era, su respuesta fue escalofriante. Andrés, para sobrevivir en este mundo, necesitas más que dinero y poder. Necesitas aliados, de otros lugares. Entonces me contó algo que me costó aceptar. Según él, había hecho un pacto con fuerzas más allá de lo que cualquiera de nosotros podía entender. No sé si estaba hablando de rituales, brujería o algo peor, pero lo que describió era aterrador. Mencionó ceremonias que se llevaban a cabo en la selva, lugares donde solo se permitía la entrada a un círculo muy reducido de personas. Me dijo que esos rituales no solo lo habían protegido durante años, sino que también lo habían ayudado a alcanzar el poder que tenía. Mientras hablábamos, uno de los hombres que lo acompañaban entró en la habitación, llevando lo que parecía ser una caja de madera. La caja estaba decorada con símbolos similares a los de la pared, y cuando la abrió, el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Dentro había algo que parecía un objeto ceremonial, un cráneo tallado con inscripciones que no reconocí. Pablo lo sostuvo en sus manos y me dijo: «Esto es lo que me mantiene aquí. Esto es lo que ellos me dieron». Sentí que mi cuerpo estaba paralizado. Todo lo que había escuchado de Pablo hasta ese momento me daba vueltas en la cabeza. El doble que usó para fingir su muerte, los rituales, los símbolos extraños, el cráneo tallado. Quería salir corriendo de allí, pero cuando traté de levantarme, Pablo me detuvo con un gesto tranquilo, pero firme. «Andrés,
dijo mientras sostenía la caja de madera con el cráneo. Todavía no has visto todo. Quédate un poco más. Hay cosas que necesitas entender. Su tono era calmado, pero había algo amenazante en él, algo que me hizo quedarme en mi lugar. Esto no es solo por ti, continuó. Es por tu propia seguridad. Si te vas ahora, estarás caminando a ciegas hacia algo que no puedes manejar. Yo te protegeré, pero necesitas saber la verdad. Con una seña, Pablo indicó a uno de los hombres armados que se acercara. El hombre, sin decir una palabra, sacó un manojo de llaves y abrió una puerta que hasta ese momento no había notado al fondo de la habitación. «Ven conmigo», dijo Pablo, levantándose con una calma casi inhumana. No tuve otra opción más que seguirlo. Cruzamos la puerta y descendimos por unas escaleras angostas que llevaban a lo que parecía un sótano. El aire era denso, con un olor a humedad mezclado con algo metálico, casi como sangre. La iluminación era tenue, apenas suficiente para ver lo que había allí abajo. Al llegar al final de las escaleras, lo vi. La habitación estaba llena de objetos que no tenían sentido. Había velas negras dispuestas en un círculo, símbolos tallados en las paredes y una mesa de piedra en el centro, cubierta con manchas que preferí no identificar. Alrededor de la mesa había lo que parecían ser herramientas, cuchillos, recipientes y frascos llenos de líquidos de colores extraños. «Aquí es donde todo comenzó», dijo Pablo mientras caminaba hacia la mesa. Me explicó que ese lugar era el corazón de sus rituales. Según él, había hecho pactos con fuerzas que le habían dado poder y protección durante años, pero a un costo. «Todo tiene un precio, Andrés», dijo mientras acariciaba la superficie de la mesa de piedra. «Y aquí es donde pagué el mío». No podía creer lo que estaba escuchando, pero había más. Pablo señaló una serie de frascos en un estante cercano. Dentro de ellos había cosas que no pude identificar, pero que parecían orgánicas. Fragmentos de algo que parecía piel, dientes, incluso ojos flotando en un líquido viscoso. «Esto es parte de lo que me dieron a cambio», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Poder sobre la vida y la muerte. Protección contra cualquiera que intente dañarme». Mientras hablaba, algo en su tono cambió. Era como si estuviera orgulloso, como si realmente creyera que todo lo que había hecho estaba justificado. Luego, me mostró algo que nunca podré olvidar. Un mural pintado en la pared del fondo. Era un retrato de Pablo, pero no como lo recordaba. En el mural, sus ojos eran completamente negros y estaba rodeado de figuras que parecían humanas, pero con rasgos distorsionados, casi demoníacos. «Este soy yo ahora», dijo señalando el mural. «No soy el mismo Pablo que conociste. Dejé de serlo el día que acepté el pacto, pero esto también me hizo invencible». Mi mente estaba en caos. Todo lo que estaba viendo y escuchando parecía salido de una pesadilla. Pero había algo en Pablo, en la forma en que hablaba, que me hacía creer que todo era real. Entonces, me miró directamente a los ojos y dijo: «Andrés, este lugar te protegerá, pero también te marcará. No hay vuelta atrás una vez que cruzas esta puerta. Ahora ya lo sabes. ¿Sigues pensando en irte?». No sabía qué responder. Quería salir corriendo, olvidar todo lo que había visto, pero sabía que Pablo tenía razón en una cosa. Ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado. Después de aquella noche en el sótano, mi vida cambió por completo. Supe que mi única opción era fingir estar de acuerdo con Pablo y sus secretos oscuros. Pensé que si mostraba resistencia o daba señales de dudar de él, mi vida estaría en peligro. «Si quiero sobrevivir, tengo que jugar su juego», me repetía una y otra vez. Así que, con el miedo apretándome el pecho, le dije a Pablo que estaba de su lado, que entendía por qué había hecho todo lo que hizo y que lo apoyaría. Las semanas siguientes fueron un infierno. Me quedé en aquella finca, viendo cosas que jamás podré borrar de mi mente. Pablo seguía operando desde las sombras, manejando lo que quedaba de su red de tráfico,
y reuniéndose con figuras que parecían tan perturbadoras como él. Mi papel era menor: entregar mensajes, supervisar movimientos de dinero y asegurarme de que ciertas propiedades estuvieran protegidas. Era casi como si quisiera probar mi lealtad poco a poco. Al principio, parecía que todo estaba bajo control, pero con el tiempo, comencé a notar algo. Esos frascos en el sótano, los que contenían fragmentos de piel, dientes y órganos, empezaron a ocupar mi mente más de lo que quisiera. Recordé las palabras de Pablo: todo tiene un precio. Me pregunté quiénes habían pagado ese precio. ¿Eran enemigos? ¿Traidores? Y luego, el pensamiento más aterrador cruzó mi mente. ¿Y si esos frascos contenían partes de los mismos hombres que alguna vez lo habían seguido, que habían dudado de él o que habían intentado escapar? Esa idea me atormentaba. Cada vez que veía a uno de los hombres de Pablo, me preguntaba si ellos también sabían lo que yo sabía, si compartían las mismas dudas. Pero lo peor fue cuando empecé a sentir que alguien me observaba. Cada mirada prolongada de los hombres de Pablo parecía un juicio silencioso, una evaluación de mi lealtad. Me di cuenta de que si en algún momento sospechaban que yo no estaba completamente con ellos, no sería solo una amenaza. Sería el próximo sacrificio. Entonces, supe que debía escapar. Pero no era tan fácil. Pablo era meticuloso, y aunque no parecía vigilarme constantemente, siempre había alguien cerca, alguien que probablemente me reportaría si hacía algo extraño. Así que tuve que esperar, observar, encontrar el momento perfecto. Mi oportunidad llegó una noche. Había un movimiento grande de dinero, y la mayoría de los hombres estaban distraídos. En lugar de seguir la rutina, fingí estar ocupado organizando documentos, pero en realidad me preparé para salir. Tomé una vieja motocicleta que usaban para pequeños recados y me fui en medio de la oscuridad. No llevé nada conmigo, ni dinero, ni identificación, solo las ganas de salir vivo. Hice lo que pude para borrar mi rastro. Cambié mi apariencia, quemé todo lo que tenía que pudiera identificarme y me escondí en un lugar que ni siquiera voy a mencionar aquí. Durante años, he vivido como un fantasma, siempre mirando por encima del hombro, esperando que alguien me encuentre. Porque si Pablo sigue vivo, si todavía tiene el poder que vi en esa finca, entonces mi vida nunca estará a salvo. Lo que te acabo de contar no es una historia cualquiera. Es un testimonio de algo que nunca debió haber sucedido. Si Pablo Escobar está vivo, significa que el mal no desaparece, solo se oculta en las sombras, esperando el momento para resurgir. Las cosas que vi en esa finca, las personas que conocí, los rituales que presencié. Todo eso es una parte de un mundo que no debería existir, pero existe. Hoy vivo con paranoia, mirando siempre quién está detrás de mí. Y si hay algo que aprendí, es esto. A veces, la verdad no es liberadora. A veces, la verdad es una carga, un peso que te sigue para siempre. Si estás viendo esto, te doy un consejo. No sigas investigando. No busques a Pablo. No intentes saber más de lo que ya te conté. Porque si lo haces, quizás encuentres respuestas que no estás preparado para enfrentar. Y peor aún, quizás ellos te encuentren primero.